Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es su clase a distancia de la progresión número 3 de la materia de humanidades que se denomina formas de poder. Vamos a ir avanzando. Primero, pues para entender lo que es las formas de poder debemos definir primero qué es poder. Hablar de poder nos habla de una capacidad que tiene alguien para poder dirigir, usar o disponer los recursos que alguien le otorga para que pueda llevar a cabo una acción. Puse aquí un tablero de ajedrez para que ustedes tengan una idea. Es un claro ejemplo donde el poder se puede representar un poquito más gráfico. Aquellos que ya saben jugar sabrán entenderme. Aquellos que no, bueno, pues les platico que en el poder, en el juego de ajedrez, el poder se ostenta pues a partir de una estrategia. Cada una de las partes va a jugar en este tablero tratando de escoger o de acomodarse, una estrategia con la finalidad de capturar o poner en jaque al rey del oponente. Para eso tenemos las piezas que están aquí en el orden. Estamos hablando del rey, la reina, el alfil, el caballo, la torre y los peones. Pudiera pensarse bajo sistemas distintos que pues las piezas tienen un valor especial. Así es, tienen movimientos específicos, pero cada uno de ellos dentro de la regla pues logran establecer ciertas características, ciertas condiciones que permiten hacer que el estratega pues logre sus objetivos. Nada tan distinto o distante de lo que vivimos en la realidad. Todos ejercemos poder en todo momento y el poder que ejercemos pues es diverso. Sin importar, me atrevería a decir que todos en un tablero de ajedrez de la vida, viéndolo de una manera un tanto simbólico, pues todos alguna vez podemos llegar a ser el rey, pero también podríamos ocupar la importancia de la reina, las limitantes que pueden llegar a tener, claro, también, y cualquiera de las figuras que aquí se encuentran. Entonces, ya con esta idea que tenemos, pues nos podemos dar una representación un poquito más clara de lo que son los tipos de poder. Para entender el tipo de poder, pues tendríamos también que abonar y caer al punto de lo que es cuáles son sus tipos. Aquí, con base a lo que su libro nos pide, nos maneja que revisemos, hay una clasificación que nos proporciona, que corresponde a lo que es la recompensa, un tipo de poder basado en la recompensa, donde alguien tiene esta capacidad, vamos a decirlo así, de poder promover alguna acción, alguna condición, siempre y cuando pues a cambio vaya a obtener algo, de que sea de su interés o de sus necesidades. También existe un poder legítimo. El poder legítimo lo vamos a encontrar en el que cada uno de nosotros por derecho natural desarrollamos. Un poder informativo en el cual viene una frase por ahí muy común en medios que dice que el conocimiento es poder, y efectivamente quien tiene información muchas veces pues lo puede utilizar para su beneficio y desafortunadamente también hay que decirlo pues para el perjuicio de algunos. Entonces también es una forma de ejercer. Por allá en algún momento de la historia de nuestro país, políticamente hablando, cuando los medios de comunicación ejercían una especie de presión social frente a algunos grupos, algunas condiciones, pues se hablaba precisamente de un cuarto poder que no estaba contemplado en la división de poderes acostumbrada que conocemos, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y algunos pues mencionan que el mundo informativo, la prensa, los medios de comunicación pues ejercían ese cuarto poder. Por otro lado, tenemos un poder referente, que este poder es aquel que nos habla de una capacidad que tiene el individuo para poder tener una condición, una idea de poder movilizar masas, poder movilizar sectores o grupos, los cuales pues en dado momento tienen un punto de referencia con respecto a su naturaleza y a su origen. Existe un poder experto, que es aquella capacidad que tienen algunos individuos para calcular movimientos dentro de un medio, de un entorno pues ya desarrollado, como es el ámbito de la política. Pero bueno, el poder al final ya está presente en básicamente todo lo que hacemos y todo lo que como sociedad desarrollamos.
También hay un poder coercitivo, el cual pues consiste en la aplicación de la fuerza que el Estado otorga. El claro ejemplo es esta imagen que estoy poniendo aquí, que es un policía, el cual pues de alguna forma pues ejerce ese poder coercitivo. La palabra coercitivo, coercible, pues implica eso, que alguien puede aplicar una sanción, un poder de manera autoritaria, por así decirlo, pero bueno, con ciertas limitantes. Por otro lado, debemos hablar de las formas de organización humana. Nuestra sociedad, como ustedes saben, se acuerdan del esquemita que hemos venido manejando, el individuo, la familia, comunidad, sociedad. Bueno, pues está esa organización, descansa en dos tipos de organizaciones, organización social y política. Todos los seres humanos formamos parte de ellos y de alguna manera nos encontramos, ¿cómo se puede decir?, conectados y estamos supeditados pues a ello. Por la parte social, hablaríamos de grupos como son nuestra familia, la escuela, el trabajo, la religión que profesemos, la comunicación, las empresas, etcétera. Toda la parte social es donde nosotros podemos encontrar y obviamente en cada uno de ellos pues hay quien ejerce poder de manera diferente y recibimos y ejercemos poder desde diversas aristas. Piénsalo, en tu familia, quién tiene a lo mejor más poder. Hay familias donde sea papá, a veces donde sea mamá, a veces donde puede ser el hijo, la abuela, no sé, en la escuela, en el trabajo. Bueno, cada quien establece un poder distinto y en este caso, bueno, es una organización que va orientada a la forma de desarrollarnos correctamente en sociedad. Lo mismo sucede con lo que llamaremos organización política. Son aquellas creadas con la finalidad de darle un orden y una estructura a lo que ya existe. Y bueno, a partir de ahí tendríamos que hablar nuevamente de la división de poderes conocida, las finanzas públicas, de los partidos políticos, órganos electorales, y pues todos aquellos grupos de personas que tienen un fin en común y que están organizados debidamente para alcanzarlo. Aquí viene a colación el concepto o el comentario de Martha Nussbaum, quien nos habla nos plantea la pregunta a través de sus obras, cómo ejercer el poder verdadero. ¿Qué quiero llegar? ¿Qué quiero llegar a ser con el poder cuando lo tengo, si lo puedo desarrollar? ¿Puedo ser un genio interior que ponga ese poder al servicio de los que me rodean, de mi persona, incluso el beneficio es válido, siempre y cuando pues no dañemos a terceros en ese camino? Y la otra opción es pues ser una marioneta social, que es lo que hemos visto reflejado desafortunadamente como un comentario muy ácido y diría yo que hasta muy crítico, donde pues vemos que hay personas que dicen, bueno, con el afán de tener el poder, pues puedo, vamos a decirlo, soy capaz de casi todo, de cualquier cosa. Y es ahí donde empieza a generar esa crítica, donde nuestra materia pues cobra relevancia. Porque en nuestra vida y en nuestra sociedad estaremos dotados de lo que es la autoridad, que lo podemos definir como ese reconocimiento que alguien tiene dentro de un grupo determinado, pues para que lo obedezcan, así como sus maestros frente al grupo, su jefe de grupo, sus padres en la casa, el líder de la pandilla o de los amigos. Lo mismo sucede en la sociedad de manera genérica, solamente que a veces estos pequeños representaciones, este pequeño grupo, pues pueden estar o pueden obedecer de alguna manera a poder mediar lo que llamaremos la coerción o la persuasión. ¿Qué quiere decir esto? Que en dado momento hay autoridades que se establecen por la fuerza y pues ahí es donde radica su naturaleza. En algunos otros casos es a través de el diálogo, buscan la manera de desarrollarlo debidamente y bueno, es ahí donde surge una autoridad que siempre hemos dicho, el respeto, en este caso, que una autoridad debe tener, pues existe por naturaleza, pero siempre hemos de decir que el poder y la autoridad que ejercemos, por ejemplo, en un simple, en el salón, su servidor o compañeros docentes, pues es un poder que tenemos que ganarnos, que no podemos llegar e imponerlo nada más porque soy el maestro, pues vas a hacer lo que yo te diga o lo que yo considere. Claro que debes de tener posibilidad de poder opinar y poder cambiar
pues algunos aspectos de ello. Y bueno, la autoridad se ejerce de esa forma. También de la mano con estas condiciones tendríamos que reflexionar aquella persona que sea político, que quiera desarrollarse en el ámbito de la política o ejercer un poder sencillamente en cualquier momento y área de la que nos encontremos, pues tiene que hacerlo a partir de lo que llamaremos la condición ética. Puedes trabajar con ética. ¿Y qué significa esto? Pues que el individuo pueda centrarse a reflexionar sobre lo que llamaremos moral. Esas prácticas que la sociedad nos impone y nos dice que tenemos que desarrollarnos o comportarnos de tal o cual forma, bueno, pues ahí es donde surge. Y este surgimiento pues va a venir de la mano precisamente con aquellas personas que tengan unos hábitos adecuados, un buen comportamiento, una buena estructura. Pero aquí para poder complementar esta condición te pido que por favor al término del video vayas a tu libro y busques en la página 47 el imperativo categórico de Manuel Kant. Ahí nos hace una pequeña estructura donde nos explica cómo es que esa relación que hay entre quien tiene autoridad, quien tiene ética y además de ello pues, aplicado a las normas, pues puede desarrollarlo para beneficio de un grupo y en este caso establecer poder. Hablando de normas, tendríamos que citar de manera muy rápida y muy genérica los tipos de normas más comunes que hemos de ver. Ya las hemos mencionado a lo largo de la materia del semestre pasado y en este y seguramente en otras materias como en ciencias sociales lo han visto. Aquí vemos lo que son los tipos de normas clasificadas en sociales, que ya saben que nos regulan nuestro comportamiento de interacción. Por ejemplo, si estoy formado en la cooperativa, pues espero mi turno, dejo pasar al peatón, incluso si es una persona pues mayor, con más ganas, eh, decirle salud a alguien cuando estornuda, algo que se nos ha olvidado mucho, llegar y saludar, buenos días, por favor, gracias. Y esto es algo que lo vemos muy reflejado en el salón. Se han dado cuenta que cuando llegan algunos compañeritos al salón a buscar a alguien más, si no llegan y, por ejemplo, no me dicen buenos días, me permite, por favor, gracias, pues sencillamente no se les permite la condición porque dice por ahí una frase que en el pedir está el dar. Entonces podríamos partir de ahí para tener una referencia de cómo esos tipos de normas, cuando son violentadas, pues a dónde nos llevan, pues al haber una violencia en ese sentido, pues va a haber un rechazo, lógicamente. Entonces ese es el primer tipo de normas a las que estamos expuestos. Contrapuestas, pero no necesariamente en un sentido inverso, están las normas religiosas. Estas son impuestas por el sistema de creencias, la religión que cada quien profese, son diferentes de acuerdo a qué origen tenga. Recuerden que la mayor parte de las religiones pues nos basamos en un libro, en el caso de los católicos pues la Biblia, el Corán, la Torah, etcétera. Entonces, cuando alguien no acata alguna de estas indicaciones que nosotros conocemos o identificamos rápidamente como pecados, pues va a haber una sanción a nivel espiritual, porque eso es lo que cuidan y lo que regulan. Para algunas personas tienen mayor peso, para algunas otras no, y finalmente pues funcionan como un contrapeso de control social. Sirven para que el ser humano se controle frente a otros y tenga un, una forma de limitarse en su actuar. Las normas jurídicas, por su lado, son quizás las que tenemos más a la mano a regular condición, y estas pues son puestas por el Estado. El gobierno como tal es quien las instruye a través de organismos, a lo largo de instituciones, y son obligatorias. Aquí en este sentido no están a libre albedrío de que si quieres o no tomarlas, simplemente está la prohibición y si cometes una de esas conductas que se tipifican, se llama así, se llaman delitos, bueno, pues va a haber una sanción. ¿Cuál es la sanción? También vuelve a aparecer la palabra coercitivo, significa que son impuestas. Entonces, ¿cuál es la sanción? Pues puede ser multas, puede haber prisión, puede haber el trabajo en favor de la comunidad. Hay una variación, ¿de acuerdo? Es muy amplio. Entonces vamos a tomar ahorita así de momento de manera muy genérica y terminaríamos los tipos de normas con lo que son las normas morales. ¿Qué son las normas morales? Pues son aquellas que se establecen por la sociedad sin que estén escritas.
pero que todos conocemos y todos sabemos que necesitamos cuidar y desarrollar. Van de la mano con lo que llamamos valores, ¿sí? Y cuando alguien pues no las acata, no las lleva como debe de ser, entonces viene un rechazo y un señalamiento social, lo cual hace que ese individuo pues se sienta o se vea desplazado en el contexto de lo que es la sociedad. Las normas, asimismo, pues van a tener reflejo en algo que llamaremos dimensión, la dimensión social. Son tres tipos: dimensión social, dimensión temporal y dimensión personal. En el caso de la primera, de la dimensión social, hablamos de un sistema de reglas que nos van a permitir que nos comportemos como pensamos que debe ser en la sociedad. Estas pueden llegar a cambiar según las necesidades del lugar. Aquí viene una frase que yo escuchaba mucho en casa, escucho mucho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vienes. Entonces, se refiere a que si hay algunas cosas que en algún lugar son normales o son comunes, pues a lo mejor nos sacan de nuestro paradigma normal, pero bueno, pues podemos acatarlas porque en el lugar se permiten, sería como una costumbre, por así decirlo. No sé si recuerdan que decíamos en algún momento, eh, por ejemplo, en algunos lugares, cuando alguien se sienta a la mesa, es de buena educación, consideran en esos sitios eh, eruptar para manifestar que estuvo rico, por así decirlo. En nuestra cultura, en nuestra dimensión social donde nos desarrollamos, pues es lo contrario, es una grosería. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo. Otro dato sería la dimensión temporal. Esta pues es a razón del tiempo en donde suceden. Si ustedes preguntan, seguramente van a escuchar a sus mayores, nos van a escuchar decir que en esta época es diferente, que a nosotros nos tocó otra época, otra condición, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en cosas como la vestimenta, la contaminación, la violencia. Son normatividades que han ido modificándose, han ido creciendo. Este ejemplo de la vestimenta pues se los he puesto en varias ocasiones, creo que en la mayoría de los grupos. Recuerden en los años 30, quizás la forma de vestir de, pues de la gente era muy elegante, la mayoría. En el caso de las mujeres, pues eran sus vestidos, vamos a decirlo, largos, al tobillo, poco arriba, en la pantorrilla y no más allá. En cambio, en los años 60 llega el cambio y se utiliza la minifalda, que hoy en día pues ya es algo normalizado. Hablando de contaminación, pues en aquellas épocas no había la cultura de separar una botella de una lata de papel. Hoy en día para muchos es algo normal, algo incluso que ya hacemos mecánicamente. Entonces pues nos representa esa condición. Y finalmente la dimensión personal de las normas, pues es la que nos permite pues una conciencia, una voluntad, que en dado momento pues la sociedad nos va a permitir premiar o nos va a reprochar en su momento. Acuérdense que Aristóteles y Platón platicábamos hablando de las virtudes dianoéticas o cardinales que todo individuo debe tener para desarrollarse debidamente en una sociedad. Hablamos de justicia, templanza, eh, justicia, templanza, benevolencia y me olvidó la otra, no recuerdo ahorita cuál es, la pongo por ahí para completarla. Entonces, se supone que cuando un individuo es capaz de alinear estas tres dimensiones en su desarrollo de vida, bueno, pues entonces estaremos hablando de una situación fructífera para la sociedad y por consecuencia para el individuo. Recuerden el esquemita: individuo, familia, comunidad, sociedad. Finalmente, para prácticamente ya terminar con la intervención, tendríamos la dominación y el autorreconocimiento. Significa que cada persona que vivimos en sociedad debemos de ser capaces de dominar las pasiones, dominar las condiciones que están hasta nuestro alrededor, para que nosotros pues no seamos víctimas de esta dominación que algunos otros van a ejercer. Y esa dominación no es otra cosa más que la aplicación del poder, que ese poder puede servir para que en dado momento haya individuos que involucren o impongan creencias, valores, ideas, etcétera, en algunas otras personas, que puede ser por la fuerza, pero también la forma más ideal sería a través de la persuasión, es decir, a través del diálogo convencemos a alguien de algo. En este caso es una forma de dominación también, que es natural al ser humano, entonces nada más tenemos que llevarlo pues por el camino apropiado. Por otro lado, existen tipos de dominación. En su texto de apoyo nos menciona la tradicional,
que viene basada en la naturaleza y costumbres, la relacional legal, lo que tiene que ver con la convicción o jerarquías, lo que platicamos alguna vez, cuál es el orden de jerarquías, quién es el primer escalón en tu grupo, en tu escuela, pues tu jefe de grupo. De manera secundaria tendríamos a sus docentes, posteriormente a sus coordinadores y así sucesivamente según la estructura de donde estemos hablando. Y una dominación carismática que regularmente la vamos a encontrar en condiciones de algunos políticos, dicen por ahí, pues es que cae bien y se da ese convencimiento falso de que una persona es buena para algo, para alguna situación, partiendo de que pues se ve bien, se ve buena onda, incluso con los amigos lo vemos, ¿no? Si nos conoce a alguien, pues se ve que es buena onda, pero a lo mejor no conocemos del todo a la persona hasta que pues va pasando el tiempo y va saliendo a flote su verdadera personalidad. Y finalmente, lo que es el autorreconocimiento, pues es esa labor que cada uno de nosotros debemos de tener cuando ejercemos el poder y cuando nos ejercen poder en nosotros, de ser críticos y ser autocríticos. Que sepas que lo que estás haciendo, pues sí está bien o está dentro de los parámetros adecuados, o que sepas definitivamente que no. Todos los días vemos noticias de situaciones adversas, situaciones ajenas, situaciones que a lo mejor no son las idóneas, y decimos, pero ¿cómo es que no se da cuenta de que lo que está haciendo está mal? Bueno, tal vez en su entorno no funciona de esa manera porque no es capaz de ser crítico o de ser autocrítico o de recibir una crítica externa. Entonces, ahí es donde partimos nuestra naturaleza, y ese autorreconocimiento es lo que nos permite llegar al grado de la autonomía. Recuerden que por etimología, autonomía significa auto por sí mismo y nomía, nomos, que es norma. La autonomía son las normas que yo mismo me impongo y me autoimpongo para poder desarrollarme debidamente en sociedad y no afectar a la gente que me rodea, y por el contrario, beneficiar, porque acuérdense que la finalidad de vivir en sociedades, pues que todos vivamos y estemos bien. Como último tema que nos pide abordar en esta progresión es el patriarcado. Tradicionalmente el poder se ha venido ejerciendo desde varias aristas y por varios personajes. El patriarcado es una de las formas de poder o de organización en la cual regularmente pues se centra en que el varón, específicamente hablando en este caso de género de hombres, eh, pues la mayor parte de las veces ejerce el gobierno, ejerce labores ya sea en una familia, ya sea en un grupo, en una sociedad, en una comunidad, y existen pues este tipos de patriarcado. El patriarcado proviene de paters, que significa padre, y bueno, la forma tradicional es cuando el varón es considerado el proveedor de la familia. Eh, Clásico ejemplo donde las mujeres dicen pues deben de estar atendiendo la casa, no deben ir a la escuela, no deben de trabajar y no meterse en las decisiones porque son cosas de hombres, ¿no? Por ejemplo, esa es una forma tradicional que hoy en día la vemos y la tildamos como pues de machista. Sí lo es de alguna forma, pero recuerden que fue una forma de organización que en su momento funcionó. No con eso quiere decir que tenga que reinstaurarse. En su momento funcionó para un orden, pero bueno, los tiempos cambian y por esas razones que tienen que adecuarse y modificarse algunos conceptos. Un patriarcado moderno es aquel que surge cuando pues ya hay avances en algunos hechos, pero sigue existiendo por ahí una brecha de desigualdad. Hoy en día creo que estamos viviendo esta situación donde hay mujeres que desempeñan una labor en una estructura de poder. Por ejemplo, imagínense ustedes que pueda haber en una escuela, que es el contacto que tenemos a diario, que a lo mejor a una maestra le pagaran menos por dar la misma clase que yo, por ejemplo, y el hecho de que ella gane menos, pues por el hecho de ser mujer. Esa es una forma de patriarcado y también una forma de violencia que de alguna manera pues está ahí vigente, y desafortunadamente pues hay muchos lugares y muchas condiciones donde aún sigue ocurriendo. Bueno, y para terminar, pues el patriarcado cultural, que es aquel que persiste pues en cuestiones de tradición. Muy comúnmente en las provincias lo vemos, en los lugares alejados, vamos a decirlo, por ranchitos, donde todavía mucha gente pues no acepta establecer o reconocer esa igualdad de género entre las personas. También es una forma de ejercer poder y también puede llegar a ser violenta de alguna manera. Bueno, pues
Con esto terminamos entonces rápidamente. Fue una pasada muy rápida por lo que es nuestra tercera progresión. De todos modos les pido que por favor hagan una lectura completa del material que tienen en el libro y enseguida pues atiendan lo que haya duda, lo que no haya quedado claro, por favor háganmelo saber en el pequeño foro que voy a colocar por ahí para que puedan participar de él y ahí me ponen qué dudas tuvieron y con mucho gusto las resolvemos de manera previa. No olviden también realizar sus actividades que estarán descritas en el material o dentro de lo que es nuestra plataforma para que puedan desarrollar sus actividades en tiempo y forma. Muchas gracias por su atención.